Bienvenidas, queridas amigas de Siema y apreciadas esposas de ancianos. Es un placer para nosotras poder estar en contacto contigo a través de este medio. Hoy iniciamos una serie de transmisiones donde juntas recordaremos o aprenderemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestra familia en el área de la alimentación y por consiguiente de la salud. Y en esta ocasión tengo junto a mí a dos amigas que seguramente algunas de ustedes conocen. Yadira de Álvarez, quien es esposa del pastor Daniel Álvarez del distrito de Las Alamedas, aquí en Montemorelos. Y también nos acompaña Isela de Aramburo, quien es esposa del contador Martín Aramburo, tesorero de nuestra unión. Les agradezco por su compañía en esta transmisión, Isela y Yadira. ¿Has escuchado esta frase? ¿Somos lo que comemos? Seguramente que sí, lo has escuchado. Es decir, el contenido de lo que comemos determinará la calidad de nuestras células y estas forman nuestros intestinos, cerebro, músculos, nervios y órganos. La comida que es mala para tus intestinos no puede ser buena para tus células, tu cerebro o tus nervios. Si los intestinos están limpios o sucios, sanos o no, depende de lo que comemos habitualmente. El estado de los intestinos determinará el estado de la sangre que lleva los nutrientes vitales a cada célula del cuerpo. En una ocasión, escuché esta frase: no comas lo que te gusta, come lo que te hace bien. Me impactó tanto esta frase que ahora cada vez que tengo comida frente a mí, la recuerdo y eso hace que yo pueda tener mejores elecciones al comer. Tenemos que alimentarnos conscientemente para tener buenas células. Así que la buena salud o la enfermedad son resultados de nuestras elecciones diarias en nuestros hábitos de estilo de vida. En la Biblia encontramos en 3 de Juan 1:2 que dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está interesado en nuestra salud. En la antigüedad hizo un pacto con el pueblo de Israel. En Éxodo 15:26 dice: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, entonces se les cumplió la promesa. No hubo en sus tribus enfermo, dice Salmo 105:37. Dios prometió la ausencia de enfermedades, pero condicionada a la obediencia. Este era y sigue siendo el método preferido de Dios para restablecer la salud a su pueblo, como resultado natural de la obediencia, la inteligencia a las leyes de la vida. Escucha lo que dice Deuteronomios 4:5-8. Mirad, os enseñé las normas y preceptos que el Señor mi Dios me mandó para que los cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán: ¡qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta! Porque ¿qué otra nación grande tienen los dioses tan cerca de sí, como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley y que hoy promulgo ante vosotros? Compañera de Siema, esposa de anciano, ¿deseas que las personas que estén a tu alrededor puedan decir eso de ti y de tu familia? ¿Qué familia sabia y entendida es esta? Y se preguntarán, ¿cómo lo hacen? Entonces será tu oportunidad para testificar. Jesucristo es el gran sanador, pero Él desea que cooperemos con Él para recuperar y mantener la salud viviendo conforme a sus leyes, porque es imposible que los hombres y las mujeres aprecien la verdad sagrada mientras son víctimas del poder de los hábitos pecaminosos que destruyen la salud y debilitan el cerebro.
Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Cómo puedo invitar al Espíritu Santo a morar en una casa sucia? Tenemos que limpiar esta casa. Es nuestra responsabilidad y con una casa limpia, el Espíritu Santo puede hacer su morada en ella. Y de esta manera podremos discernir las cosas espirituales. Para iniciar el programa de hoy voy a invitar a Isela que nos conduzca en una oración para pedir la bendición de Dios para este programa. Querido Padre Celestial, en estos momentos te agradecemos por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos das de estar en este momento tan especial en la ponencia de la licenciada Puesan. Que tú dirijas nuestras mentes y que podamos hacer siempre lo recto y lo bueno delante de ti. Que sobre todo podamos tener discernimiento en cada una de esta ponencia. Gracias, querido Dios, por todo. En Jesús, amén. En este momento tengo el privilegio de presentar ante ustedes a la licenciada Liz Juárez de Puesan. Ella está casada con el doctor César Puesan y tiene un hijo de 22 años. La licenciada Liz Puesan tiene una maestría en administración de empresas y ha trabajado en diferentes lugares. Ella estuvo trabajando en el Hospital del Sureste en Tabasco como dietista en ese hospital. También ha laborado en la Universidad de Montemorelos como coordinadora de la Escuela de Nutrición y como directora de servicios de alimentos en el comedor universitario. Ella ahora se dedica a dar seminarios, a dar conferencias, así que ustedes pueden invitarla, ¿verdad, licenciada? Y prácticamente lo que la licenciada Liz hace es medicina preventiva, pues para ayudar a los seres humanos. Es un gran privilegio tenerte entre nosotros, Liz. Bienvenida, y yo estoy segura que este tema será de gran bendición para todas nuestras compañeras que están viendo este programa. El gusto es mío. Para mí es un privilegio estar con ustedes aquí, y el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante que tiene que ver con la salud general de nuestro organismo. Nuestro cuerpo tiene varios órganos de desintoxicación, como tenemos el hígado, los riñones, el intestino y la piel. Son las maneras como el organismo puede desechar las toxinas que tiene. Pero en esta ocasión vamos a hablar de uno que es la puerta de entrada al templo, porque tenemos que entender nosotros que nuestro cuerpo es un templo. Y la puerta de entrada a nuestro organismo, realmente la boca pero es cuando los alimentos entran internamente, es a través del intestino. Y vamos a ver cómo el intestino tiene una relación estrecha con la salud global del cuerpo, porque cuando un intestino está irritado o dañado, ese es el origen de las dolencias cardíacas, de las migrañas, de las enfermedades autoinmunes, del insomnio, artritis, diabetes, todas esas enfermedades que tienen que ver con la inflamación, enfermedades que son provocadas por inflamación sistémica, tienen su origen en un intestino dañado. Cuando los niños nacen chiquititos, ellos nacen con un intestino que es muy permeable. Dios lo preparó así porque cuando el bebé nace debe recibir la leche materna. Y la leche materna, para que se pueda aprovechar al máximo, que viene ya con sus enzimas y todo, el bebé lo debe de aprovechar, y por eso su intestino es permeable. Por eso ningún bebé debe comer otro alimento
que sea la leche materna en ese tiempo, porque la leche materna ya trae sus enzimas digestivas, trae como para digerir grasas, pero no trae para digerir otro tipo de alimentos. Por ejemplo, una proteína que no sea de la misma homóloga al cuerpo va a desarrollar alergias. Entonces, el aparato digestivo del bebé se acaba de desarrollar hasta los 3 años y aquí ya el intestino ya no debe ser permeable. Y tenemos nosotros vellosidades intestinales que pueden ver allí en la pantalla que están que tienen que estar cerradas. Esos vellitos, ¿han visto el menudo? Cuando el menudo, esos vellitos que tienen son las vellosidades del intestino y deben de permanecer cerradas. Pero vamos a ver que tiene que estar cerrada porque tenemos varias partes del intestino en las que no debe de algunas cosas que están ahí en el intestino, como las bacterias, no deben de pasar. Alimentos sin digerir no deben de pasar. Entonces vamos a ver aquí las partes del intestino. Tenemos el tubo digestivo, tenemos una flora intestinal, tenemos también sistema nervioso en el intestino y ahorita vamos a ver unos datos muy interesantes y un tejido linfático asociado al intestino, es decir, el sistema inmunológico tenemos también en el intestino. En el tubo digestivo, allí se descomponen los alimentos y se absorben los nutrientes, se eliminan los residuos y se da cabida también a la flora intestinal. Y en lo que es la digestión, se realiza la digestión que es la mecánica, que es la masticación. Y esto es bien importante porque recordemos que el estómago no tiene dientes. Todo el sistema digestivo va a digerir lo que fue molidito, pero las partes que no fueron molidas no se digieren. La pared intestinal dice, no, aquí no, pásese para otro lado, allá, y las bacterias dicen, pues lo único que puedo hacer es descomponerte, y así va la comida que no se mastica. Es tan importante para que el organismo pueda absorber bien los nutrientes, necesitan estar bien moliditos. Por eso tenemos que masticar de 45 a 60 veces los alimentos. Y hay una de las reglas de etiqueta en la mesa que tiene su razón de ser, el no introducir alimentos muy grandes en la boca, porque cuando nos introducimos comida en un pedazo grande, al masticar tragamos alimentos que no fueron bien masticados. En cambio, cuando introducimos pedazos pequeños, los podemos masticar bien, y esa es una de las reglas de etiqueta en la mesa. Liz, un comentario. Una vez leí en un libro donde dice que una de las reglas que debe de haber en la mesa es no hablar. Porque cuando tú hablas no masticas lo suficiente. Qué importante es. Y muchas veces por la premura del tiempo estamos corriendo o estamos platicando en ese momento. A veces aprovechamos la mesa para platicar lo que no platicamos en otro momento del día y no estamos masticando correctamente. Así es. Y qué importante es eso. Yo quiero enfatizar la importancia que tiene el masticar bien el alimento. A medida que el alimento se mastica, se mezcla con las enzimas digestivas de la boca. Y entonces empieza el proceso de digestión que viene siendo la digestión química, donde entran las enzimas digestivas y se convierten a otros productos, porque el alimento no se va a absorber así como está. Tiene que convertirse, si son proteínas, a aminoácidos. Si son carbohidratos, si es almidón, se absorbe como glucosa y maltosa. ¿Sí? Entonces no se va a absorber un trozo de pan así como se pasó. ¿Y cuántas veces no pasamos el alimento así? Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con esta. Luego viene en la absorción. La pared intestinal, les digo, son vellosidades, pero tienen que estar todas cerraditas. Entonces es selectiva, tiene una aduana de inmigración. No permite el paso de cuerpos extraños, no permite alimentos sin digerir ni microorganismos. Y el intestino está lleno de microorganismos, que es la flora que tiene una función también a realizar, pero no pueden pasar.
Entonces, tenemos aquí también a la flora intestinal. La flora intestinal se hablaba poco de ella hasta hace algunos años. Juega un papel tan importante que de hecho ellas son las que dan la salud o la enfermedad en el cuerpo. Es sumamente importante porque la flora intestinal buena, ayuda al sistema inmunológico, estimula constantemente al sistema inmunológico y regula las actividades del sistema inmunológico. También digiere parte de los alimentos que ingerimos. La flora buena predigiere las vitaminas del complejo B antes de que el cuerpo las absorba y permite que el cuerpo libere el 48% de las toxinas. Es decir, que cuando no hay flora intestinal buena, el hígado va a trabajar al doble. Lo que no pudo hacer el intestino, lo va a... Entonces aquí tenemos estos microhabitantes, hay buenos y hay malos, y tienen que estar en equilibrio. Pero si no están en equilibrio, ahí vienen las enfermedades. Por ejemplo, una de las que hace tanto daño es la cándida. La cándida en el intestino, le encantan los azúcares y los dulces. Cuando la gente tiene adicción a los dulces, es sus cándidas y sus bacterias que le están pidiendo eso. Y miren, esto es de lo que se alimentan las bacterias malas. Toda la comida chatarra, los dulces, es ellas que están aclamando por esa comida. Quiero unas sabritas. Sí, quiero sabritas, chocolate, sodas, son las bacterias. Y prueba de esto es que cuando hacemos un programa de desintoxicación del intestino y dejamos el azúcar por 21 días, se quitan ese deseo, se mueren ellas y se quita el deseo y empezamos a tener deseo por otro tipo de comida. Eso se ha probado, hay muchos grupos que han realizado este tipo de programas y funcionan. ¿Tenía alguna pregunta, Isela? Sí, quería saber cómo en dado momento, si hemos acabado con esa flora, sí, ¿con qué podemos alimentarnos? ¿Cómo podemos que esa flora vuelva a regenerarse, digamos? Ahí vienen siendo los prebióticos. Los probióticos son esas bacterias, las buenas, que ayudan a las vitaminas, todo lo que hablamos. Y ellas se alimentan de fermentos. Los fermentos son muy buenos. Por ejemplo, el repollo fermentado, el kimchi, que conocen los coreanos, sí. Ellos comen eso, el yogur, pero hecho de soya, de otros productos, también, y venden los probióticos en las tiendas de nutrición. Hay probióticos, entonces el tomar probióticos va otra vez a regenerar. Y también hay las aceitunas y el pan de masa madre, es uno de los principales fermentos que hay. Entonces, cuando consumimos esos alimentos, alimentamos a las bacterias buenas, a la flora, y también todos estos alimentos, miren, los alimentos que tenemos aquí, todos estos son prebióticos porque las bacterias buenas se alimentan de todo esto que está aquí. Liz, tú hablaste del pan de masa madre, pero es probable que algunas de mis compañeras no sepan cuál es el pan de masa madre. Quiero comprometerte aquí. Si nos enseñas a hacer el pan de masa madre. Sí, ahora mismo no hay tiempo de explicar todo lo que sucede al hacer la masa madre, pero eso va a ser otro tema y con mucho gusto lo vamos a grabar en una próxima. Doctora, disculpe, también he sabido del coco, que es un prebiótico. Sí, el coco también, y se hace, se hace yogur, yogur con leche de coco y queda delicioso. Y les comentaba que también en otro programa les voy a enseñar a hacer un fermento de arroz, y con ese fermento de arroz se prepara el delicioso yogur con leche de coco que ustedes pueden preparar fácilmente en sus casas y económico. Así que vamos a continuar. Los prebióticos, que vienen siendo todo esto, el yogur y lo que ya hablamos, miren, mejoran la digestión y ayudan a la absorción del calcio y el magnesio. Reducen el colesterol y triglicéridos.
ayudan a regular el pH del organismo, promueven una flora intestinal saludable. Esos son los prebióticos, que es la comida de la flora bacteriana buena. Ahora, ¿qué hace esa flora bacteriana mala? Ellas disminuyen, ahorita vamos a ver más adelante, que tenemos un sistema nervioso, y en nuestro intestino se produce el 90% de las células de la serotonina y neurotransmisores se produce en el intestino. Siempre asociamos esto con el cerebro, por eso se le llama al intestino el segundo cerebro. Y la flora bacteriana disminuye la producción de estos. Y por consiguiente, nuestro estado de ánimo y nuestro humor cambia. También produce, por ejemplo, la cándida produce más de 80 venenos para el cuerpo. Y entre ellos produce alcoholes, ciertos tipos de alcoholes que afectan la concentración, hay falta de concentración, hay pérdida de la memoria. Y el alcohol afecta el hígado, afecta los riñones, afectan y muchas veces nos sentimos cansados, sentimos que dormimos y nos levantamos y como que no descansamos, porque mientras el intestino no esté funcionando bien vamos a tener agotamiento y causa un envejecimiento prematuro. En cambio, cuando le damos todo lo que necesita, enzimas digestivas, quitamos azúcares, quitamos todo lo que hace mal. ¿Cómo te dijo esta compañera que se siente? Maravillosamente. Dice, es que me siento bien, y se le ve en su cara cuando uno hace el cambio de eso. Uno le da al intestino las cosas que necesita. Ahora, tenemos también un sistema nervioso. Este sistema nervioso sirve para regular la peristalsis del intestino, para producir todo, estimular al sistema inmunológico, manda los mensajes, entonces se ayudan entre ellos. Pero el cerebro del intestino es más activo en la producción de neurotransmisores. Un 90% de los neurotransmisores de la serotonina se produce ahí en el intestino. Y también tenemos un sistema linfático asociado al intestino. Así como en un país hay un sistema de defensa nacional y está la Marina, está el Ejército, está la Policía, nuestro cuerpo también tiene un sistema general de defensa que algunos se dedican a atacar los virus, otros a las bacterias, otros a las reacciones de tipo alérgico. Para lo que se necesite está allí el sistema inmunológico. Ahí debajo de una de las paredes del intestino están las placas de Peyer, que son las donde están el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico tiene un sistema codificado, el antígeno leucocitario humano. Es decir, Dios nos creó maravillosamente y Dios nos hizo para cierto tipo de comida. Entonces, puso un código en nuestro DNA y en el de las verduras y las frutas y los alimentos que nos dio para comer, que el cuerpo lo reconoce. El cuerpo lo reconoce. Y fíjense, hay una llave. Por años los científicos trataron de encontrar cuál era la llave que prendía el sistema inmunológico en el intestino. ¿Y saben qué encontraron? Todas las vegetales crucíferas, es decir, el repollo, los diferentes tipos de repollo, la col rizada o la berza, o kel que le llaman, el brócoli, la coliflor. Ellas tienen una sustancia que se convierte en sulforafano. El sulforafano es esa llave que enciende el sistema inmunológico. Pero para eso necesitamos masticarlo bien en crudo. Si lo vamos a cocinar, se han hecho estudios y se ha visto la enzima que los convierte en sulforafano se destruye con el calor. Pero cuando los picamos y los dejamos 45 minutos expuestos al aire picados, se libera esa enzima y se convierte en sulforafano. El sulforafano no se afecta con el calor. Entonces, cuando lo cocinamos ya no hay problema, porque ya está en forma de sulforafano. Podemos comer una rica sopa de brócoli, un repollo guisadito, y ya no afecta el someterlo al calor.
¿sí? Entonces, tenemos también muchos otros alimentos que prenden genes en el cuerpo. Se han hecho estudios con este tipo de alimentación a base de cereales integrales, nueces, frutas, verduras, y se ha visto que se prenden más de 500 genes en nuestro cuerpo. Entonces, cuando damos al organismo este tipo de alimentación, vamos a promover la flora bacteriana buena y estos tienen código genético. Miren, aquí podemos ver todos los que tienen código genético, es decir, el cuerpo los reconoce. ¿Cuáles no reconoce? Todos los alimentos que son procesados, porque no tienen código genético. Entonces, vamos a ver ahora que el sistema inmunológico responde a casi todas las amenazas mediante la inflamación. ¿Verdad que cuando nos golpeamos, qué pasa? Se inflama. Cuando nos operan de algo, se inflama todo. Entonces, esa es un tipo de inflamación local. La inflamación local, ahí vemos, un tobillo se lastima, se pone morado y se va recuperando. Si nos cortamos, se empieza a recuperar. Pero hay otro tipo de inflamación, que es la inflamación sistémica, la inflamación interna. Esa no se ve, solamente pasa inadvertida. Y de ahí vienen las cardiopatías, el cáncer, la diabetes y otras que hasta que aparecen no nos dimos cuenta. Pero todo eso tuvo su origen en un intestino disfuncional. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esos detonantes, qué causa, porque vimos que el problema es que el intestino esté permeable, el intestino debe estar cerrado completamente ya de adultos. Pero estos detonantes tóxicos van causando permeabilidad en el intestino y ya permiten el paso de bacterias y pasan los lácteos con las alergias, pasan todas esas bacterias allá y cuántos problemas hay ahora de alergias. Entonces tenemos el gluten. El gluten porque hablamos de que tiene un antígeno leucocitario humano. El gluten, la mayoría del trigo que se come ahora fue alterado genéticamente. Y como ya no tiene el mismo código, el organismo reacciona con él como que fuera se parece a otras proteínas que los ven como un daño, como en el caso de la diabetes tipo 1, que se parecen a otro tipo a las proteínas de la leche y empieza a destruir las células del páncreas. Eso mismo pasa con esto. Los lácteos son otro detonante tóxico. El azúcar, que se le considera una droga porque afecta el centro de dopamina, lo estimula igual que como las otras drogas. Tenemos también la cafeína y el alcohol, que son los detonantes tóxicos del intestino. Ahora, pero siempre hay buenas noticias. Esos son lo que lo daña. Pero también tenemos varias fases para reponer nuestro intestino. Tenemos una fase de reparación, es la primera, tenemos que reparar nuestro intestino. ¿Cómo lo reparamos? Quitando todo lo que hace daño al cuerpo, al intestino. Quitamos todo y le damos todo lo que ayuda y va a empezar con las vitaminas, los minerales, va a empezar otra vez. Y tenemos que quitar también toda la flora, todas las bacterias que hacen daño. ¿Y cómo las quitamos? Bueno, hay antiparasitarios naturales y hay hierbas, las hierbas amargas, como el chaparro amargo, el epazote, todo lo que es para eliminar bacterias lo podemos hacer, quitar todo lo que comida enlatada, todo ese tipo para quitar metales pesados del intestino. Hay una sustancia, porque a veces está cuando las personas consumen mucho alimentos enlatados, refrescos de lata o pescado con metales pesados, se forma una película que es bien resistente, pero hay una sustancia, se llama monolaurina, que es que se hace a base de aceite de coco,
y esa ayuda para eliminar todo eso. Tenemos también que reinocular otra vez, entonces tomar probióticos y enzimas digestivas. Y tenemos que, viene también la fase, reponer todas las bacterias bífidos, las acidófilos que están tanto se venden en frasco como consumiendo todos los fermentos que hablamos anteriormente, y una buena alimentación, y entonces el intestino se va a reparar. Pero una de las maneras que reparamos, que se recomienda, hay programas, es quitar, inclusive para quitar la adicción a ciertos alimentos, es quitar inclusive las frutas por 21 días solamente. Cuando quitamos las frutas por 21 días, vamos a hambriar a las bacterias, y con las hierbas amargas se mueren, y entonces ya empezamos a tener gusto más por vegetales que por comida dulce, porque lo que tenemos que quitar es la adicción a lo dulce, porque eso es lo que alimenta más a las bacterias, y para eso se quitan también las frutas. Ya después se vuelven a comer frutas, no es que es permanente, pero eso ayuda bastante, y pues se baja de peso, se siente uno bien y vuelve otra vez la energía a la vida. Y pues esa es... Sí, Liz, esas hierbas amargas de las que estás hablando, ¿las tomamos simplemente en una infusión, como un tecito? Sí, se prepara, uno debe tomar un litro de eso, se preparan. Está también la alcachofa, porque si tratamos de desintoxicar hay varias cosas hay que ayudar también al hígado. ¿Se acuerdan que si el intestino estaba mal, el hígado debe estar recargado? Entonces ahí está la alcachofa, el cardo mariano, otra del hígado se me pasó, cardo mariano, la ortiga también. Entonces se hace un té. En un litro se pone a hervir y se pone unos 10 gramos 5 gramos de ajenjo, alcachofa y todas las hierbas. Pueden ser en té o pueden ser también en gotitas, que lo venden en gotitas. Entonces se toman un vaso 2 horas antes del desayuno, 2 horas después de la comida y 2 horas después de la siguiente comida. Y eso como por 10 días más o menos, y eso tiene mucho es efectivo. Antes del desayuno. Sí. Antes del desayuno, en ayunas. Y en la comida es después de la comida. Después de la comida, 2 horas. 2 horas, puede ser 2 horas antes de la próxima comida. Debe de haber de 4 a 5 horas entre una y otra, entonces como a la mitad. 2 horas después, 2 horas antes de la otra comida. ¿Alguna otra pregunta? Si no. Muy interesante. Ajá. Entonces, como veíamos, los detonantes tóxicos, ¿por qué los lácteos hacen tanto daño al intestino? Los lácteos hacen en varias maneras. Primeramente, ellas tienen un pH muy ácido. Y crea un ambiente ácido. Ahora, cuando se come el queso con tortilla o queso con pan, ¿qué pasa? Cuando nosotros, la digestión empieza en la boca y empieza la digestión con los almidones, tenemos un pH alcalino, y los lácteos tienen un pH ácido. ¿Qué pasa? El ácido en la boca inhibe la digestión de los carbohidratos. Los masticamos, pero se inhibió su acción química. Entonces, al llegar acá al estómago, esos tienen que esperar la digestión, traen mucha grasa y la digestión se hace más lenta y se fermentan los carbohidratos y se producen alcoholes. Ese es igual que comer la pizza, porque el lácteo no lo comemos solo, la pizza. El queso se come, la pizza, se comen en forma de pizzas, o lasaña, quesadillas, y eso es alimento para la flora bacteriana mala, para las bacterias malas, porque produce, aparte del alcohol que produce,
Sí. Liz, una pregunta. Yo siempre me he preguntado por qué la hermana White dice que las verduras y las frutas no se deben de combinar, Ujú. pero no dice por qué. Sí, pero hay toda una ciencia en eso que ella dice, sí. El ácido de las frutas de hecho no se deben comer con nada, ni con cereales, y esa es una de las prácticas que tenemos. De hecho, yo en mi recetario puse ahí una receta muy rica y comía cereales con frutas, pero cuando uno estudia bien la fisiología de la digestión, uno se puede dar cuenta por qué. Como comentábamos, los cereales son alcalinos, o sea, necesitan un medio alcalino. El pH de la boca es alcalino. Cuando nosotros introducimos ácido, jugo de naranja, piña, eso inhibe la digestión de los carbohidratos, de los almidones aquí. Y al llegar acá, vienen ellos sin digerir bien, con las frutas se fermentan en el estómago y producen alcoholes. De hecho, hay muchas personas que tienen problemas de reflujo y de reflujo. A mí me pasaba, siempre tenía como una acidez y como como agruras. Entonces, cuando empecé a estudiar eso y a revisar, lo dejé totalmente, empecé a comer vegetales y cambió totalmente. Es increíble. Entonces, eso es en lo que tiene que ver con los lácteos. Ahora, el doctor Nick Nedley, en su libro Proof Positive, él explica el asunto de los lácteos. Dice, por ejemplo, vamos a suponer que el FDA dice que no se permiten más de 100,000 colonias de bacterias por centímetro cúbico. Estamos hablando de 100,000 colonias de bacterias. Entonces, si un vaso de leche tiene 240 mililitros y por mililitro, por centímetro cúbico tiene 100,000, ¿cuántas bacterias estamos consumiendo? Y si a eso se toman 3 vasos de leche, y si a eso le agregamos que le ponen chocolate, y si a eso le agregamos que se come con una quesadilla, ¿qué es lo que estamos alimentando? Entonces, cuando nosotros venimos a ver, es muchísimas las enfermedades por diabetes, del corazón, la cantidad de grasa que tiene y el tipo de grasa es una grasa que afecta a las arterias. Entonces, ¿sí? Si en dado momento alguno de nosotros pudiese tener ese detalle de que empezamos a tener problemas, digamos, de corazón y pensamos, ay, es por herencia, o a veces es producido por la misma alimentación que nosotros estamos llevando. No, es producido por eso, porque si no se alimentara uno así, la herencia es mínimo. Generalmente la herencia más fuerte es la herencia alimentaria. Sí, esa es la herencia que tenemos y nos cuesta. Yo no me imaginaba la vida sin queso. Yo nací en un lugar donde los quesos frescos estaban allí y decía yo dejé la carne, decía, pero el queso me va a ser muy difícil dejarlo. ¿Cómo? Pero ¿saben qué? En la medida que uno vive de acuerdo a la luz que Dios le va dando, Dios también le va a ir dando luz para preparar comida tan rica. Una de las cosas, yo crecí en un lugar donde se comía jocoque. El jocoque lo conocen, ¿verdad? Y de hecho yo nunca había probado el yogur dulce. Yo lo probé cuando tenía como 14 años y me parecía terrible porque decía, ¿cómo? Jocoque dulce. Y después aprendí a comerlo, pero era salado. Pero mi sueño cuando estaba embarazada de mi hijo, lo que más se me antojaba era jocoque. Pero ahora en el recetario de Más Sabor a tu Comida, hay una receta de crema agria. A esa receta de crema agria yo le agrego un poquito de agua y más limón y sal, y eso es jocoque. Entonces, después aprendí a cómo sustituirlo con cremas de nueces, que es el tipo de grasa que necesita nuestro corazón y nuestro cerebro. Entonces, uno va viendo que puede comer deliciosamente sin tener que consumir eso y sin el olor que traen
a vaca. Oye, Liz, una pregunta. Entonces, una persona que padece mucho de reflujo, porque he encontrado a muchas personas que tienen ese problema, ¿sería recomendable que dejaran las frutas por un tiempo? Por los 21 días, por ejemplo, para ver si hay un cambio en su organismo. Consumir vegetales en lugar de inclusive de las frutas. Si no tiene problema más que eso, puede pasar las frutas para en la tarde, en la cena, solo frutas y de un solo tipo para que no mezcle, porque si ya trae problemas su digestión debe estar un poquito más lenta. Entonces, si consume vegetales en la mañana, y consumir vegetales en la mañana no es algo, uno se imagina como que crudos así, no. No. Ustedes pueden ver un desayuno, las ensaladas deliciosas. Tengo una jovencita en la casa que llegó la semana pasada y le dije, mira, tú puedes comer otra cosa, nosotros comemos vegetales, pero ahí hay fruta. No, me dice, yo como. Qué rica ensalada, me dice. Y yo salí de viaje y hoy me dice, ¿sabe qué? Extraño sus ensaladas en la mañana. Nopalitos, frijoles, no es comer puro vegetal. Podemos comer papitas, nopales, frijoles y vegetales crudos. Eso es maravilloso para nuestro DNA. Esa es comida para el DNA. Bueno, seguimos nosotros con el azúcar. El azúcar viene siendo la droga más común que hay. Crea adicción como la heroína en las personas. Y la prueba es que tantos niños no pueden estar sin los dulces. Y es un deseo de estar comiendo y comiendo porque afecta los centros de la dopamina que tiene que ver con, o sea, nunca se va a saciar. Come un poquito y al ratito quiere más y al ratito va a querer más. Entonces la manera para hacer eso es quitar totalmente el azúcar e inclusive las de las frutas por 21 días. Y de verdad que se ven cambios increíbles. ¿Y saben qué? Para los que tienen problema de bajar esta parte de aquí, en el grupo, tuvimos un grupo el año pasado con este programa y todas bajaron esta parte de aquí. Y fue muy, y el grupo era por 21 días. Y después de esos 21 días yo me iba de viaje. Les dije, bueno, ya terminamos, hicimos nuestra graduación. Y dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros seguimos por 40. Ah, bueno, entonces siguieron por 40. Y cuando acabaron los 40 me dicen, ¿sabes qué, Liz? Nosotros no volvemos para atrás. Y llegaban a ser tales que decían, hasta la fruta es chatarra para nosotros, en cuestión de dulce. Pero llega hasta que uno lo experimenta y ve qué bien se siente, ¿no es cierto? Después uno anhela el comer estas cosas. Liz, para compartir, cuando Liz me dijo un día que tenía que comer vegetales en la mañana, ¿vegetales? Dije yo, ¿cómo? Para mí la fruta es en la mañana. Pero te llegas a acostumbrar. Tanto. Sí, o sea, tu apetito se adapta a los vegetales. Ahora yo me sirvo vegetales en la mañana y me saben rico. Antes para mí era mediodía los vegetales. Sí. Pero al principio es complicado. Sí, y depende cómo se preparen. Yo creo que cuando aprendemos desde un principio a comerlos ricos y ver qué atractivos son, pues nos damos cuenta que no hay nada. Es como comer comida de mediodía, pero traemos ciertos patrones ya culturales que se pueden cambiar. Y ese es nuestro peor enemigo, el patrón que traemos de alimentación. Que traemos, sí. Y saben una cosa, una de las razones por las que yo cada vez estoy más convencida es que el 4 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer. Cada año mueren 8 millones de personas por cáncer. Y una de las alternativas que Dios dio para las enfermedades, cuando Dios vio que el hombre había pecado, sabía que se iba a enfermar, si empezaba a haber muerte celular, daño celular, y que el hombre iba a morir. Y le dijo, maldita será la tierra por tu causa, y dijo,
plantas del campo comerás. Entonces, las plantas del campo son las que tienen todas las propiedades para protegernos contra el cáncer. Entonces, necesitamos comer más cantidad de vegetales. La cantidad que no comemos a mediodía, la cantidad que consumimos de vegetales no es suficiente para las demandas que tenemos. Entonces, el comer a mediodía y en la mañana va a ayudar, y si lo agregamos con extractos, eso va a ayudar a disminuir la inflamación, y no solo del cáncer, de la diabetes y de otro tipo de males que se dan. Yo les recomiendo que se hagan un estudio, es la proteína C reactiva, que es la que tiene que ver con la inflamación. Entonces, el hacernos este estudio nos va a decir más o menos cómo estamos. Pero aunque no nos hagamos el estudio, si cambiamos y seguimos un programa de estos, pues ya sabemos que vamos a ayudar, no importa lo que haya. Esa es la fase de tratamiento que damos ante un problema de inflamación. No sé si hay otra pregunta, si no, yo animo a ustedes para que hagan esto, no solo por evitar las enfermedades, sino la razón principal es porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que debemos guardar nuestro cuerpo. Dice que Dios guarde nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo de manera irreprensible para la venida del Señor. Y este es el mensaje que tenemos que anunciar como pueblo a todos los que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Creo que podríamos estar más tiempo aquí tratando este tema, y la verdad que a veces uno dice que el estándar está demasiado alto por las costumbres que nosotros tenemos, que hemos adquirido de nuestros antepasados. Pero el Señor nos ayuda. Y yo las invito, compañeras, amigas, que hagamos un inventario de nuestro recetario. Si tenemos que aprender nuevas recetas, vale la pena. Nosotras somos las responsables de lo que nuestro esposo e hijos alimentan su cuerpo. Si tenemos que desaprender cosas, hagámoslo. Sé que por experiencia propia lo difícil que es dejar de comer cosas que aprendí a comer y que me gustan, pero que no me benefician, sino al contrario me enferman. No esperen a ser diagnosticadas con una enfermedad para hacer los cambios. Háganlo ahora para prevenir las enfermedades, se los digo por experiencia. A mí me encanta en la Biblia cuando dice de algún personaje, murió lleno de días. No dice murió enfermo, dice lleno de días. Hagamos lo que esté de nuestra parte y dejemos que Dios haga la suya. Dios está interesado en nuestro bienestar total y ha bendecido a la Iglesia Adventista con mensajes solemnes. La Reforma Pro Salud hace más de 150 años la tenemos. Tomemos la importancia y seguramente cosecharemos bendiciones. Leamos, buscamos información. Las invito a leer el libro Consejos sobre el régimen alimenticio de la señora White. Y para empezar a practicar, aquí les vamos a dejar un link de algunas recetas riquísimas y saludables que Liz Poisson nos proporcionó. Háganlas, no se arrepentirán. Para la próxima tendremos más recetas y si quieres más, te presento el recetario de Liz Poisson. Más sabor a tu comida. Es una maravilla. ¿Dónde lo podemos conseguir? Te voy a dar el correo electrónico de Liz. Liz.poisson@gmail.com. Se pueden comunicar directamente con ella. Quiero agradecer a Liz por su disposición al venir a compartir con nosotras los conocimientos en esta área tan importante en nuestra vida. Es una mujer muy ocupada, pero ella está dispuesta a ser usada por el Señor. Gracias, Liz, por compartir esto con nosotros. Quiero agradecer también a Yadira por estar en esta transmisión y también a Isela por acompañarme. Tenemos que terminar, pero sin antes invitarte para nuestra próxima transmisión el día jueves 16 de junio a las 8 p.m. hora centro.
Nuestra invitada también será Liz Poisson, porque vamos a continuar con estos temas, para continuar. ¿Y saben una cosa? Como dice aquí en la pantalla, aliméntate, vive y sé feliz. Vamos a terminar con una palabra de oración y seremos conducidas por Yadira. Querido Señor, en este momento queremos agradecerte, en primer lugar, por el cuerpo maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor, porque desde el principio tú en tu palabra nos muestras qué alimentos debemos consumir para que nuestros cuerpos puedan estar sanos. Gracias por la instrucción que la licenciada Liz nos ha dado en esta hora. Te rogamos, Señor, que podamos hacer los ajustes necesarios para que nuestras familias puedan estar sanas. Te pedimos que nos ayudes a poder compartir con otros también este estilo de vida y que podamos tener vida en abundancia hasta el día cuando tú vengas. Quédate con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén.